Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 31. Los egipcios son hombres y no dioses. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por las maravillosas bondades que constantemente nos otorgas. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y poder sacar lecciones que van a acrecentar nuestra fe en ti. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu para que podamos entender tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 31 de Isaías, el profeta continúa con el tema que está tratando. Judá, ¿en quién debe confiar? ¿En Egipto o en el Señor Dios Todopoderoso? Este capítulo, lleno de palabras muy significativas, el Señor reprocha a aquellos que consideraban que la única seguridad para la nación era hacer una alianza con Egipto. Dios le muestra un camino mejor, pero bajo una condición. La primera parte de este interesante capítulo son los versículos 1 al 3, donde el profeta muestra la inutilidad de la ayuda de Egipto. Todo el capítulo se resume en el versículo 1. Leamos. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Isaías continúa con su reprensión a los dirigentes de Judá por haber buscado ayuda en Egipto contra Asiria en vez de consultar a Jehová. Así que comienza con un ay, como diciendo, ¿qué mal les va a ir a los que van a Egipto a pedir ayuda? La caballería de Judá era tan pequeña que los asirios se burlaron de ellos, ofreciéndoles 2000 caballos si ellos tuviesen los jinetes. Leamos Isaías capítulo 36, el verso 8. Miren estas palabras. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre él. Así que creyeron que si consiguieran una caballería bien fuerte, ellos podrían vencer a los asirios. Pero ellos se olvidaron que Egipto era una nación débil para esa época, y aunque les ofrecía ayuda, no podrían hacer nada. El problema está planteado. No miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ellos sabían que la caballería de Egipto no era nada ante la presencia del Señor. Dios concedió una vez a Israel un triunfo notable sobre los caballos y los carros de Faraón cuando los egipcios salieron tras ellos cuando comenzó el éxodo. Pero los israelitas habían olvidado esta realidad y ahora buscaban auxilio en Egipto, que en esta época era una nación relativamente muy débil. Es más, Dios les había dicho que no debían conseguir caballos ni carruajes para que no se le dañara el corazón pensando que por tener estas cosas era lo que les reportaba la victoria en las batallas. Este es el problema. Una nación que quiere vivir independiente de Dios. Una nación que no quiere dejar de hacer el mal, tratar de buscar sus soluciones porque no les gustan las soluciones divinas. Y esta es la historia de la humanidad. Y nuestra propia historia. Muchas veces tratamos por nosotros y por todos los medios de buscar la solución a los problemas que se nos presentan, pero no buscamos a Dios. A veces porque buscarlo significa que debemos dejar algunas cosas y cambiar otras, pero esa búsqueda es en vano. Buscar las cosas en esta tierra, nada podrá traer verdadera estabilidad o triunfo, sino que lo que trae verdadera estabilidad es una confianza plena en nuestro Dios. Sigamos estudiando el capítulo 31 de Isaías.
El Señor reprocha su necedad y su falta de entendimiento. Versículos 2 y 3. Pero Él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios son hombres y no Dios, sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Aquí hay varios elementos a considerar. Número 1. Los hombres que fueron a buscar ayuda a Egipto se creen muy sabios y el profeta sarcásticamente le dice que el que es sabio es Dios. En segundo lugar, Dios sabio es capaz de cumplir sus amenazas porque además de sabiduría tiene poder a tal punto que el ayudador y el ayudado no son nada ante su poderosa presencia. Dios con un soplo puede hacerlos desaparecer a ambos. En tercer lugar, los egipcios no son dioses, ni sus caballos son dioses. Los egipcios eran solo hombres y sus caballos eran de carne y hueso. La fortaleza no está en el poderío militar de una nación, sino en su vigor moral y espiritual de sus dirigentes y de su pueblo. La sabiduría humana es banal, pasajera. La sabiduría de lo alto es eterna. Pero en esa reprensión hay palabras de esperanza y de ofrecimiento de salvación. Leamos el versículos 4 y 5, donde Dios promete proteger a Jerusalén. Miremos el versículo 4. Jehová me habló de esta manera: como el león o al cachorro de león que ruge sobre la presa, no lo espantan las voces de una cuadrilla de pastores que se reúne contra él, ni se acobarda por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado. Aquí el Señor usa la figura del león, que no se asusta fácilmente cuando ha tomado la presa. El pueblo de Israel puede estar rodeado por un ejército numeroso de más de 185,000 soldados, y eso no debía asustarlos porque Dios está con ellos. Él es el león de la tribu de Judá que defenderá a sus hijos sin temor, con gran poder. Es una ilustración del poder de Dios y de su cuidado protector. Leamos el versículo 5, donde se encuentra otro símil. Dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Se compara a Jehová con una gran ave que cuida a sus polluelos, que extiende sus alas sobre ellos para protegerlos. Dios extiende su cuidado protector sobre Jerusalén. Nadie podrá hacerle daño. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida hoy. Dios quiere protegerte, salvarte como lo hace un ave. Eso lo entendió el salmista al escribir el Salmo capítulo 57, el verso 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y entonces aparece la gran promesa de protección que encontramos también en el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios desea que estemos bajo su protección. Allí encontraremos paz. Pero hay un lamento de parte de Jesús sobre Jerusalén, y usa esta misma figura en Mateo capítulo 23, versículo 37, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios quiere darnos vida, Dios quiere darnos esperanza, Dios puede protegernos y Dios puede salvarnos. La pregunta es: ¿y tú qué quieres? Ya que Dios no obliga a nadie, la decisión es solo tuya. Sigamos estudiando este capítulo 31 de Isaías, los versículos 6 y 7, donde es un llamado a que Israel se arrepienta de su pecado y se abrigue en las alas del Señor. Miremos el versículo 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel.
El gran propósito de Isaías de dar al pueblo de Judá este mensaje era para que Judá se volviera a Dios y se salvara la nación. Si no modificaban su conducta, sufrirían la misma suerte que hacía poco había sufrido Israel. Por eso el llamado es: volved al Señor. Elena de White comenta este pasaje diciendo: Dios había preparado en verdad el corazón de los hombres principales de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma a fin de detener la marea de la apostasía. Por medio de sus profetas, había enviado a su pueblo escogido mensaje tras mensaje de súplica ferviente, mensajes que habían sido despreciados y rechazados por las 10 tribus del reino de Israel, ahora entregadas al enemigo. Pero en Judá quedaba un buen remanente, y a este residuo continuarán dirigiendo sus súplicas los profetas. Oigamos a Isaías instarlo: convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. Estos mensajes y otros parecidos revelan cuán dispuesto estaba Dios a perdonar y aceptar a aquellos que se tornasen a Él con firme propósito en el corazón, y habían infundido esperanza a muchas almas desfallecientes durante los años de oscuridad, mientras las puertas del templo permanecían cerradas. Y al iniciar los caudillos una reforma, una multitud del pueblo, cansada del dominio del pecado, se manifestaba lista para responder. Libro Profetas y Reyes, página 247. Este mismo llamado nos llega a nosotros hoy. A veces lo único que nos salta y que nos hace falta es, como el hijo pródigo, levantarnos y volver al Padre. Y Él está allí para abrazarnos, perdonarnos, limpiarnos de maldad. Si tienes ese deseo en tu corazón, es suficiente para que el Señor te abrace. Pero esta decisión implica un cambio. Versículo 7. En aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. El arrepentimiento de Israel debe llevarlos a dejar el mal camino, en este caso a dejar la idolatría. La decisión es voluntaria. Dios te llama, no te obliga. Pero una vez que tomas la decisión, entonces Dios te acepta, pero ahí viene la condición: tienes que arrojar los ídolos. Dios nos salva de nuestros pecados, pero no nos salva con nuestros pecados. Debe haber renuncia a aquello que nos impide servir al Señor. Ídolos que hemos fabricado con mano humana, que nosotros nos hemos inventado, ídolos vacíos y huecos que no llevan a nada, debemos dejarlos para seguir al Maestro Divino, que sí tratará y nos dará verdadera libertad. Y entonces termina este capítulo 31 de Isaías con una voz de victoria, si el pueblo vuelve a Él y deja sus ídolos, y deja que el Señor pelee por ellos, pues los asirios ya están derrotados. Este es el tema de los versículos 8 y 9. Veamos el versículo 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, la consumirá espada, no de hombre, y aún si escapa de la presencia de la espada, sus jóvenes serán tributarios. No fue la mano del hombre la que destruyó el ejército de Sennacherib, sino la mano de Dios. Dios peleó por Judá. Dios en una sola noche sopló sobre el campamento asirio y fueron destruidos, y el rey Sennacherib tuvo que huir despavorido y muere en manos de sus siervos mientras adoraba a su Dios. Sigamos con el versículo 9. De miedo huirá su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Se describe a Dios como un fuego consumidor. Cuando los asirios atacaran a Jerusalén, serían consumidos. Entonces Asiria se desmorona y sus príncipes y los generales de su ejército se dan cuenta que Dios defiende a Sión cuando ven la destrucción que les viene encima. En la visión profética, Juan también nos lleva al final de los 1000 años. Esto está registrado en Apocalipsis capítulo 20. Cuando los impíos rodean la nueva Jerusalén, engañados por Satanás, tratarán de tomar la ciudad de Dios por la fuerza, pero el Señor aparece ante ellos y son destruidos cuando el fuego descienda del cielo. Amigos y hermanos, el mal no durará para siempre. La justicia de Dios prevalecerá y permanecerá para siempre.
Apreciado amigo, apreciado hermano que escucha esta reflexión, Dios quiere pelear nuestras batallas. Dios quiere enfrentar al enemigo por nosotros. Dios puede hacernos victoriosos. Lo único que el Señor pide es que le entreguemos el dominio de nuestro corazón, que lo aceptemos a Él como nuestro Dios, que lo hagamos el Rey de nuestra vida. Toda batalla que enfrentemos en el nombre del Señor, saldremos vencedores, pero con una condición: debemos amar al Señor y dejar el pecado. ¿Cuál será entonces tu decisión? Espero que sea la de servir al Señor de todo corazón. Que el Todopoderoso te acompañe y te bendiga hoy, es mi oración por ti. Amén.